Bueno, la guerra o la invasión rusa a Ucrania ha impactado no solo a esos dos países, sino al mundo entero, no solo a Europa, también en el Caribe hemos recibido, se puede decir, las ondas expansivas de ese conflicto que arrastra a toda la humanidad y que si usted compra el pan más caro hoy, o sea, hay escasez de gas, si los españoles pasan frío, probablemente tenga que ver con ese conflicto. Por eso, y a propósito del primer aniversario, que ojalá no llegue al segundo, de este grave conflicto, nosotros aquí en El Día hemos querido invitar a un experto en geopolítica, a una persona que conoce a fondo esos problemas, esos temas internacionales, porque además es coordinador de la Cátedra del Caribe. Él es miembro de la Academia de Ciencia de la República Dominicana. El doctor Eduardo Klinger Pévida está con nosotros. Muchas gracias, doctor, por aceptar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días a todos. Buen día. Doctor, empecemos por el principio, como dice. Sí. Este conflicto, esta invasión rusa de Rusia a Ucrania, ¿cuáles han sido las consecuencias inmediatas en lo económico, en lo militar, en fin? Mire, esa guerra nunca se debió dar. Esa invasión nunca se debió dar. Ahora, a estas alturas, desde hace varios meses, hay dos grandes vencedores y también hay dos grandes derrotados. Por ejemplo, el sector energético y norteamericano ha sido un gran vencedor. Tiene beneficios el año pasado por más de 200.000 millones de dólares. Y el complejo militar industrial es otro gran vencedor. Está consumiendo equipamiento militar de una manera desmesurada y hay que producir más, porque inclusive los propios países europeos de la OTAN dicen que se están quedando sin armas. Ahí hay dos grandes ganadores. Beneficiarios de este conflicto. Beneficiarios. Y hay dos grandes derrotados. Uno, la objetividad de algunos medios periodísticos internacionales que han optado por una narrativa que si usted no es simplemente consumidor de noticias, sino analista de noticias, se da cuenta de las grandes contradicciones que por momentos surgen. Permítame un paréntesis. Sí. Dicen que la primera víctima en una guerra es la verdad. La verdad. Y yo creo que sí, aquí la verdad está sufriendo mucho. ¿Cuál es la verdad, según la academia? Enseguida le voy a decir, porque hay otro que ha perdido, que es la credibilidad de algunos políticos, que se han hecho parte de este fenómeno. Mire, la verdad es la siguiente, es que esta guerra nunca se debió dar. No hay que buscarle muchas aristas. Rusia viola el derecho internacional al atacar a Ucrania. Eso no hay la más mínima duda. Lo que pasa es que se han acostumbrado en el mundo a violar el derecho internacional. Las potencias. Las potencias, todas. Y mientras que todas, absolutamente todas, no respeten ese orden internacional, no vamos a vivir nunca en paz. Bueno, ahí está. Tenemos dos ganadores y dos perdedores. Vamos a pasar con nuestro colega David Álvarez, que está ya listo para lanzar desde su cañón una de las otras preguntas. David. No soy tan bélico como mi compañero Germán Marte. Doctor Klinger, hay dos argumentos que Rusia ha utilizado de diferentes maneras, incluso previo al conflicto. Uno de ellos es que a partir de la disolución de la Unión Soviética había de boca un acuerdo de no ampliar la OTAN y eso no se ha cumplido. Y de alguna manera está siendo cercada, sobre todo en la frontera europea, está siendo cercada Rusia por cada vez más países que antes eran socios de ellos y que ahora son aliados, están dentro del sistema de la OTAN. Y el segundo, muy importante, porque eso es una discusión honda, ¿en qué medida efectivamente parte del nacionalismo ucraniano de tendencia más occidental está relacionado con ideas nazis o fascistoides? Me gustaría que usted nos diera su parecer sobre esas dos tesis. Excelentes los dos comentarios, David. Oía al comenzar el programa tu presentación del tema y me pareció igualmente muy interesante, muy objetivo. Mira, realmente sí existió un compromiso de no extender la OTAN. Cuando Rusia empezó a plantear este tema, Putin
dijeron inmediatamente que eso era mentira, que no se había producido ese compromiso. Sin embargo, después empezaron a reconocer que sí se había producido ese compromiso. Y es una realidad. Pero además, es un secreto a voces. Algunos no quieren oír estas cosas, pero estas cosas son objetivas, son los hechos reales. Si usted busca la información que está disponible en Internet, cuando se produjo el golpe de Estado del 2014 en Ucrania, usted verá los medios europeos y norteamericanos, los políticos europeos y norteamericanos denunciando que había nazis en el nuevo gobierno que había dado el golpe de Estado. Pero voy a decir algo más. Aníbal de Castro, que no es sospechoso de nada, publicó un artículo que le llamó... Embajador dominicano. Sí, que publicó un artículo que le llamó Ucrania, el jamón del sándwich, algo así. En aquellos momentos, y Diario Libre lo volvió a reproducir hace unos meses. Don Aníbal de Castro señala que él visitaba con asiduidad Ucrania y que en el gobierno de Ucrania habían 6 ministros nazis. Pero además, había un personaje muy famoso que... Estamos hablando de 2014, o ahora. No, 2015. ¿Con Zelensky o antes? No, 2015. Okay. Pero muchos de esos personajes siguen en el andamiaje. Había un personaje muy protagónico en aquellos momentos, Saboada creo que se llamaba, que tenía un grupo, que él dijo públicamente, hay que matar a los rusos, a los judíos y a los polacos. Él lo han sacado de proyección pública, pero está presente en Ucrania. Es verdad que hay un pensamiento nazi en algunos sectores de Ucrania, pero hay una cuestión importante. Yo creo que todos fallaron en las consideraciones y en sus proyecciones. Falló Putin y fallaron los líderes de Occidente. Putin creyó que al concentrar algunas tropas en la frontera con Ucrania, iba a lograr que se respetasen los acuerdos de Minsk del 2015, que establecía primero que Ucrania se mantendría neutral y que se le daría autonomía a la región este, que muy bien David describía hace poco, que es una región prorrusa y que se acordó darle... La región del Donbass. De Donbass y Lugansk. Darle autonomía. Seguían siendo parte integral de Ucrania, pero se les daba autonomía. Eso se firmó. Que es una población mayoritariamente rusa. Mayoritariamente rusa. Eso se firmó en el 2015, pero no se aplicó. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí está la prensa también. Angela Merkel, una política de mucho prestigio, dijo hace mes y medio, 2 meses, que aquellos acuerdos se firmaron no para aplicarse, sino para darle tiempo a Ucrania. Y 15 días después, el que era entonces presidente de Francia, François Hollande, dijo lo mismo. Dijo, esos acuerdos se firmaron no con la intención de que se aplicaran, sino darle tiempo a Ucrania. Intente ahí. Me gustaría que usted, profesor, nos explicara una duda que tengo. ¿Era una cuestión de sobrevivencia, de vida o muerte para Rusia invadir y frenar el ingreso de Ucrania a la OTAN, como más o menos se perfilaba? ¿Es Estados Unidos el principal responsable de esta guerra, como dicen los rusos? Bueno, si no es el principal, es el instigador. Es un gran instigador. Mire, para Rusia inicialmente era un problema de seguridad. Ahora sí es un problema de sobrevivencia esa guerra. Cuando comenzó la guerra, Zelensky negoció. Se reunieron en Bielorrusia 2 o 3 ocasiones. Y Zelensky planteaba 2 objetivos primarios, muy justos y muy lógicos, que le garantizaran la seguridad a Ucrania y la integridad territorial. Claro, muy justo. Legítimo. Pero además la integridad territorial estaba garantizada en los acuerdos de Minsk, porque a esas zonas prorrusas se le daría autonomía, no otra cosa. Pero fue la misma política que aplicó la OTAN cuando en Serbia, en la provincia serbia de Kosovo, hubo un problema con la mayoría albanesa. ¿Qué hizo la OTAN? Ahí sí atacó a Serbia y desgajó. Desintegró a Yugoslavia. Totalmente, y desgajó la provincia serbia de Kosovo y la convirtió en una república para garantizar los derechos de la población albanesa. Hoy día, 30 años después, solamente la reconocen 90 países. No ha entrado en Naciones Unidas, porque ni siquiera España ha reconocido a Kosovo. ¿Por qué? Porque España tiene problemas de autonomía en su provincia y no va a darle un voto a un desgajamiento de una provincia porque después se queda ella
con esa debilidad. Entonces Rusia necesitaba invadir realmente. Putin pensó que concentrando tropas iba a lograr que se aplicasen los acuerdos de Minsk. Ahora llegó a un punto en que se encontró ante un dilema. Me retiro y me desprestigio internacionalmente Internamente. y me derrocan o voy para adelante. Y Putin es un político que ha demostrado que es audaz y arrojado. Optó por ir para adelante pensando que eso se iba a resolver rápido. Y Europa y Occidente en general, incluyendo Estados Unidos, pensaron que las sanciones iban a destruir inmediatamente a Rusia y a Putin. Ni lo uno ni lo Ni otro. lo David. uno ni lo otro. Sí, profesor Klinger, estamos hablando de un conflicto entre Rusia, Estados Unidos y Europa. Todos esos territorios, hace 500 años, sobre todo Estados Unidos y Rusia, eran territorios prácticamente salvajes, de gente primitiva. Pero hay un actor mundial que hace 5.000 años tiene un Estado bien organizado y que tiene mucha experiencia, que es China. Mucha gente ha querido meter a China en el ruedo de esta discusión. Incluso Estados Unidos a cada rato tiene unos famosos discursos donde le plantea a China, no te metas, no apoyes, y ha dado señales, incluso muy responsables, hacia Taiwán, como la visita de Pelosi, que generó un conflicto innecesario. Su perspectiva sobre China en el contexto mundial, pero sobre todo en el conflicto entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Sí, mire, para entender eso hay que entender que el orden internacional que conocíamos, un orden internacional dominado por Occidente con el protagonismo absoluto de Estados Unidos, ha cambiado. Ha cambiado y eso es irreversible. Pero Occidente trata de revertir ese proceso. Ellos necesitan destruir a Rusia. El objetivo es desintegrar Rusia. Rusia tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, el doble de Estados Unidos. El país más grande del mundo. El país más grande del mundo. Pero no así el más poblado. Y el país que más ojivas nucleares tiene, esparcidas por todo ese territorio. Es imposible neutralizar a Rusia, atacarla y evitar una respuesta. Es imposible. El objetivo es Rusia, que está integrada por otras repúblicas internas, desgajarla, desmembrarla y debilitar así a Rusia. Y entonces ir contra China, con la cual ya están yendo. Taiwán es parte integrante de China. Los abogados dicen, Indira me perdona, que a confesión de parte, relevo de prueba. Taiwán se pasó 23 años en Naciones Unidas diciendo que ellos eran los representantes de toda China, que ellos eran China. Taiwán. Hasta que China se convirtió en potencia nuclear y Kissinger, un ideólogo de los más inteligentes que ha tenido Estados Unidos, convenció a Nixon de que había que negociar con China y había que reconocer a China. Y a partir de entonces, Estados Unidos ha reconocido en los papeles que hay una sola China, que es lo que se le llama la ambigüedad, porque ellos dicen eso, pero actúan como si Taiwán fuera realmente un ente independiente. Una sola nación. Una sola nación. China nunca ha amenazado a Taiwán, en el sentido de decir, voy a atacar Taiwán. Ahora China se ha dejado claro, si hay independencia, y esto es una ley que ellos tienen, si hay independencia de Taiwán, intentos de independencia de Taiwán, nosotros vamos a utilizar todos los recursos, incluyendo la fuerza, para neutralizarlo. Correcto. Bueno, yo quiero pedirle a Kenia que le brinde un cafecito al profesor Eduardo Klinger, Pévida, experto en geopolítica, gracias. Quien nos está analizando hoy el tema de la guerra Rusia-Ucrania a propósito del primer aniversario de ese conflicto bélico. Volveremos sobre China, pero, sí. pero quiero retroceder un poco a lo de Rusia. Aparentemente, o lo que se predicó, era que era una salida rápida, 3x3, 9 y 1 a 10, y se acabó por el poder apabullante de Rusia comparado con Ucrania, pero definitivamente parece que la inyección desde Occidente es muy fuerte. ¿Cuál ha sido, por qué no ha sido una guerra, por qué Rusia falló en ese cálculo?
¿Y por qué es tanto dinero desde Occidente para Ucrania? Porque ahí fallaron, yo decía, los dos. Fallaron los cálculos de Putin y fallaron los cálculos de Occidente. De Putin pensando de Era que rápido. era rápido, que para parar la guerra iban a negociar rápido y no resultó así. Pero Occidente pensó, propiciaron la guerra pensando de que iban a salir fácil de Putin. Ni lo uno ni lo otro. Y empezaron a aplicar sanciones. ¿Cuál es la mejor prueba del fracaso de las sanciones? Que llevan 10 paquetes de sanciones. Ahora mismo van a aplicar el 10º paquete de sanciones. ¿Qué quiere decir? Que todo lo demás no ha hecho efecto. Yo esas sanciones las he llamado sanciones boomerang, porque ha afectado extraordinariamente a Europa y al mundo. Acusan ahora a China de que si China está ayudando. China no está ayudando, ni Rusia ha pedido ayuda a nadie. Es parte de la narrativa de ataque a China y de confrontar a China. Rusia no ha pedido ayuda militar a nadie. Rusia tiene una maquinaria militar que está poderosa y está ahí. Incluso usted coge un análisis del Pentágono, que acá ratico lo dice, y dice que ellos no entienden por qué Rusia no ha utilizado toda su maquinaria militar. Porque la poderosa aviación rusa no ha entrado en acción. No ha entrado en escena. No ha entrado en escena. Pero hablan de que Rusia se está quedando sin armas. Pero cada vez... Y de soldados incluso. Y de soldados. No comprendo. Es una narrativa que, si uno analiza los datos, no hay que ser un experto para darse cuenta que hay grandes contradicciones. ¿Cuánto ha sido la inyección en dinero, el aporte que ha hecho Estados Unidos y Europa a Ucrania? Bueno, se habla de decenas de miles de millones de dólares. Y para la guerra siempre hay recursos. Ahora, para Haití, que dedicaran 1.000 millones, resolvían el problema de un pueblo que está sufriendo. Tremenda paradoja. Don David Álvarez. Sí, hemos estado hablando mucho de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Europa. Hay algunos analistas, doctor Klinger, que dicen que uno de los grandes derrotados es de alguna manera Europa, porque Europa, con este conflicto, ha quedado más sometido a la agenda y las directrices norteamericanas. O sea, si antes se notaba cierta estar doblegado frente a los Estados Unidos, ahora muchos dicen, esta guerra, uno de los resultados es que Europa va a quedar subsumida dentro de la agenda política norteamericana. ¿Eso es correcto como visión? Sí, yo creo que hay un gran peligro, un peligro latente ahí, pero enorme. Observemos, Putin dice que Rusia no puede perder. Y la derrota de Rusia sería realmente la desintegración de Rusia. Ahora, ¿La desintegración de Rusia o la derrota y la salida de Putin? Eso y la desintegración serían dos grandes objetivos con Rusia. Desintegrarla, fomentar el nacionalismo en las repúblicas internas, como por ejemplo Chechenia, y neutralizar a Rusia. Pero ahora bien, ese es un tema que está presente, que es una posibilidad. Pero Biden dijo ahora ayer, respondiendo al discurso de Putin de hace 2 días, que Rusia no puede ganar. Si Rusia no puede ganar, y evidentemente no está perdiendo, ¿a dónde vamos a llegar? Biden, en su preocupación por la vulnerabilidad política que tiene ante los republicanos, ¿se va a atrever a ir más lejos? Ir más lejos es poner al mundo al borde de la desaparición. Si le preocupa su papel en las elecciones, puede haber un gran problema, que no hayan elecciones. Porque si hay un holocausto nuclear, no van a haber elecciones. Ese es un peligro latente que está ahí presente, que una mente calenturienta se aventure a dar un zarpazo más violento contra Rusia, y Rusia va a responder. ¿Cómo es que nosotros desde aquí, desde el Caribe, usted es experto en geopolítica, dirige un centro de estudio del Caribe, yo sé que le da mucho seguimiento al tema a China, es un sinólogo, ¿no? Sinólogo, sí. Sinólogo, que quiere decir que se dedica al estudio de la cultura y de todo lo que tiene De que hecho, ver hemos con China. creado un instituto, un centro de análisis y estudios sobre China y Asia. Bien, que vamos a tener que en otra entrevista hablar Exacto, ampliamente hablar de eso, sobre sí. ese centro.
¿cómo es que nosotros desde aquí, media isla, el Caribe insular, podemos ver el peligro, el potencial peligro de una destrucción del planeta? Y esos grandes líderes, Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping, Angela Merkel, los otros de la Unión Europea, no lo pueden ver. ¿Por qué? Es que por puede los más intereses, los intereses hegemónicos. Mira, Marte, cuando Zelensky empezó a negociar con Putin, una vez iniciada la guerra, Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, explícitamente, ahí está la información en internet, dijo, no negocie. Biden no lo dijo tan claro, pero lo dijo sutilmente también, no negocie, porque pensaban que iban a salir fácil de Putin y de Rusia, pero la cosa se ha complicado. Mira, a pesar de todas las sanciones aplicadas a Rusia, que solamente son en algo comparable a las aplicadas a Cuba por 62 años, Rusia el año pasado, ya oficialmente reconocido además por el FMI, solamente retrocedió su economía 2.1 del PIB. Y el FMI dice que este año puede ser que crezca, a pesar de 10 paquetes de sanciones. Porque está vendiendo a China, a la India, a otros países. Es que es una potencia y rica en recursos naturales. Si con Rusia no han podido, imagínense ustedes con China. Si tratan de aplicar sanciones a China, los sancionados van a ser ellos, van a ser verdaderas sanciones boomerang. Estados Unidos tiene un comercio con China enorme, con un superávit que ronda los 500.000 millones de dólares. Perdón, sí, un superávit para China, un deficitario para Estados Unidos. Pero Europa es igual. China es en estos momentos prácticamente el principal socio económico comercial de América Latina, sacando a México. Varios de los principales países de América Latina tienen a China como principal socio económico comercial. Ahora China está resultando insoportable para Estados Unidos. Lo está desplazando. Hay algunos expertos que dicen que no ha habido ningún cambio del predominio de un imperio o de una gran potencia sobre otro sin un conflicto bélico. ¿Es posible que China pase a ser la primera potencia mundial económica, política posible no, es inevitable. Y militar sin un conflicto bélico con Estados Unidos? Bueno, depende de que Estados Unidos quiera un conflicto bélico. Ahora, lo cierto es que China en 7, 8 años, según los organismos internacionales, sobrepasa a Estados Unidos, su economía. Cuando viene a ver antes. Posiblemente antes. Bien, yo publiqué un artículo en mi columna hace unos días que señalaba cómo se va acercando realmente. Ahora bien, en el año 2010, China desplazó a Japón como segunda economía mundial. Y los japoneses no han perdido el sueño por eso. No tienen pesadilla. Pero Estados Unidos no soporta la idea de que la economía china lo supere. Según el Pentágono, la fuerza naval más grande del mundo en estos momentos es la China, según el Pentágono. Lo que pasa es que está concentrada en el área de interés de China, en el Pacífico. Claro. No está desplazada por todo el mundo. Bueno, después de David y su siguiente pregunta, yo quiero que nos hable un poquito de la ruta de la seda, que es una especie de expansión china sin tirar ni un tiro. Ni un tirapó. Adelante. Déjeme aprovechar, doctor Klinger, porque tener a una persona como usted, conocedor de la geopolítica a escala incluso planetaria, es un privilegio. Hay un actor que aparece y desaparece en este conflicto y que quizás la mayor parte de las personas consideren que no tiene nada que ver con esto y a lo mejor sí tiene que ver mucho. Y es el caso del Estado de Israel. Israel en varias ocasiones ha planteado seriamente que puede servir de intermediario entre Ucrania y Rusia, con los cuales tiene buenas relaciones, y recientemente un analista israelí llegó a plantear su preocupación de que armamento que se le está entregando a Ucrania pueda terminar en manos de Irán. ¿Cómo usted ve Israel en el contexto de este conflicto? Bueno, ha habido muchas denuncias de que esas armas que están llegando a Ucrania están bajo control, no están bajo control y están fluyendo a escenarios internacionales. Peligroso. Sí, eso realmente sí preocupa a Israel, porque Irán indudablemente es una fuerza militar importante en el área y es muy aliado de Rusia.
Para Israel es importante mantener buenas relaciones con Rusia porque puede ser un factor de contención a Irán, pero además porque Rusia ha sido un factor de contención en Siria, que es otro de las grandes preocupaciones que tiene Israel. Por de ahí la importancia para Israel de mantener buenas relaciones con Rusia, no tener una participación en esta guerra y tratar de mediar para que se llegue a un final. El final es inevitable. Ahora bien, en esa negociación Ucrania tiene que obtener seguridad, garantías de seguridad. Está el problema ahora de Donetsk y Lugansk, que Rusia lo anexó. ¿Estaría Rusia dispuesta a negociar esa parte? Porque en una negociación tiene que ser ganar y ganar. De lo contrario es rendición. Ya se anexó Crimea hace unos años. Sí. Bueno, Crimea está fuera de juego. Sí, para Rusia sí, Crimea no tiene, que siempre fue rusa hasta el año 54, ¿ok? Pero habría que ver si Rusia, para tener un escenario de negociación que las dos partes ganen, diga, voy a renunciar a la anexión de Lugansk y Donetsk, pero ustedes garantizan la autonomía y los respetos a la población rusa. Eso es negociable. Es negociable, razonable, digamos. es negociable. Pero además, el gobierno ucraniano, Zelensky, el gobierno de Zelensky ha prohibido el uso del ruso y de la enseñanza rusa. Inclusive están discutiendo una ley que un matrimonio, si se hablan en ruso, pueden ser sancionados. No, eso, yo creo que eso es. No. Eso no es propaganda. No. Una ley que prohíbe el uso del idioma entre los ciudadanos. Una locura. Puede ser un extremismo, eso que algunos medios han denunciado en Europa, pero prohibición del idioma ruso. Ni en Cuba se prohibió el uso del inglés. No. Eso es mucho decir, ¿verdad que sí? Bueno, profesor, yo quiero finalmente que nos ayude a entender el impacto que ha tenido esta guerra un año después. Sí. Está clarísimo que todavía no hay nada a la vista, aunque al final toda guerra termina en una mesa de negociación, Claro. tarde o temprano. En República Dominicana y en nuestros otros países de la región, ¿cómo ha impactado esta guerra? Mira, hay países que han mantenido una actitud más abierta. Por ejemplo, Estados Unidos presiona para tratar de sacar a China del juego. Pero es importante que tengamos en cuenta una cuestión, porque tú hablabas de la franja y la ruta de la seda. Sí. Por ejemplo. Ese va para el final, para que nos hable. Exacto. Pero, por ejemplo, Argentina con los Kirchner inició unas excelentes relaciones con China. Vino Mauricio Macri, derecha absoluta. China mantuvo las relaciones, porque las relaciones internacionales de China las pone en un plano estatal, no ideológica. Bueno, mantuvo buenas relaciones con Iván Duque en Colombia, mantiene las relaciones con Lenín Moreno en ahora Ecuador. La señora en Perú, la del golpe de Estado contra Pedro Ellos Castillo. realmente, sus relaciones son en el plano estatal, no ideológica. Y eso realmente le ha fortalecido su posición. Se habla la trampa de la deuda china, pero la deuda de América Latina sigue siendo con Occidente, con el Club de París, con Estados Unidos y el Banco Mundial. Y la deuda de China con China tiene una característica muy peculiar. China no da dinero para pagar préstamos. Sino para invertir. Para invertir. Para obras. Para crear infraestructura. ¿Bien? Y eso es importante. Todo préstamo genera deuda, pero todas las deudas no son iguales. No. Ahora, en América Latina, indudablemente, y en el Caribe tiene presencia tanto China como Taiwán. La mitad de los 14 países que tienen relaciones todavía con Taiwán, más de la mitad están en esta área del mundo. Pequeños países, pequeñas islitas. Pero la mitad de ellos también tienen ya relaciones con China. Sí. China ha hecho una inversión multimillonaria en Jamaica. Y Jamaica mantiene magníficas relaciones con Estados Unidos. Y también en Cuba. Y Estados Unidos no ha invadido a Jamaica. Pero más todavía, Bahamas, frente a la costa este de Estados Unidos. China ha hecho una inversión igualmente multimillonaria en Bahamas. Construyó un puerto de aguas profundas, al igual que Jamaica. Y Estados Unidos no ha invadido Jamaica. Los países tienen que pensar también en términos no ideológicos. Bueno, sí. Bolsonaro mantuvo la relación con China.
Bolsonaro. Mantuvo la relación con Bolsonaro. Bolsonaro, exactamente. que es bastante. Exactamente. Entonces, hay que desarrollar relaciones sin miedo, sin prejuicios. Claro, todos los países tienen intereses, ¿ok? Y funcionan y actúan en función de sus intereses, pero no se puede desconocer el potencial que tiene China. Se nos ha quedado sobre el tablero la ruta de la seda, pero sobre ese tema, profesor, yo le invito a que nos acompañe en otra ocasión. Me avisan. Para que hablemos ampliamente sobre. Me Yo gusta estoy hablar de estos gratamente temas. sorprendido por esta conversación que Sí. creo que ha arrojado un poco de luz, ¿verdad?, sobre un tema tan espinoso como es conflicto bélico, una guerra, la invasión rusa a Ucrania, el conflicto Rusia. Menos mal que has visto luz, porque hay muchas tinieblas. Sí, bastante, bastante. Bueno, ese es nuestro interés, nuestra intención cada día, aquí desde el día, Claro. en cada amanecer. Señores, nosotros vamos a una breve pausa y retornamos con más del día. Las gracias al profesor Eduardo Klinger Pévida por esta interesante entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.